aplauso a Jesús. Ahí donde estés, bendice, bendice el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. Te honramos, te exaltamos, porque tú eres bueno, Señor. Sí, sí, Jesús. Con nuestro corazón. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, dile nadie es como tú. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos. Llamaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie es como tú, dile. Nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Dile. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz, en tu luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos. Eres nuestra herencia, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos, que andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, eres nuestro Redentor, nuestro Redentor. Muestra tus caminos.
aplauso más fuerte. Vamos a empezar con la palabra el día de hoy. Damos gracias al Señor porque a pesar de lo complejo que es, pues seguimos pudiendo reunirnos en su presencia a través de la tecnología o como sea, pero el mensaje de Dios tiene que ser predicado. Amén. Hoy vamos a hablar de una parte muy importante del creyente, del cristiano y de todo ser humano. Hoy vamos a hablar que siempre debemos de tener tiempo para Dios. Yo estaba meditando en la semana mucho en esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Así que yo los invito a que pongan atención. Vamos a ir a las escrituras, al libro de Lucas, en el capítulo 17, el versículo 20, y ahí vamos a empezar a leer. Creo yo que es uno de los mensajes más importantes que nos dejó Jesús, nuestro Señor, y que nos deberían de hacer reflexionar acerca de lo que es la vida. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió: el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Algunos les dirán: ahí está o aquí está, pero no vayan, dice. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles y la gente de este mundo me rechazará. Aquí vamos a hacer una pausa en lo que estamos a donde estamos leyendo. Pues evidentemente el Señor está hablando acerca de su segunda venida, cuando Él regrese nuevamente, y lo vamos a ver glorificado, tanto que estaremos ansiosos por ver eso. Y el Señor dice: pero que primero, antes de ser glorificado, antes de venir en esa nueva vida, Él pasaría por cosas difíciles, dolorosas e indeseables. Él dijo: primero tendré que sufrir cosas terribles y la gente de este mundo me rechazará. Fíjese cómo algo muy grande para Él. Primero Él tendría que estar dispuesto a cosas difíciles para que Él fuera glorificado. Cuando yo, el Hijo del Hombre, continúo leyendo, regrese, fíjese lo que está diciendo aquí: la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé, antes de que Dios inundara toda la tierra con agua. La gente comía, la gente se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante, y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma, la gente comía, la gente se divertía, compraba,
vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo. Y nuevamente se repite la misma frase, y toda esa gente murió. Pero lo más tremendo que nos revela Jesús en esta porción de la Biblia es que dice que esas cosas no se quedaron en el pasado. Porque continúa diciendo, algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Si en ese momento, fíjese la instrucción que nos está dando el Señor. Si en ese momento alguien está en la azotea de su casa, no baje a sacar sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo, no regrese a su casa. Recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Y viene la frase en la cual yo estuve meditando esta semana. Dice, los que quieran salvar su vida, la perderán. Pero los que la pierdan, como dice al último, la salvarán. El Señor Jesús también utilizó estas palabras en otro contexto. Cuando Él estaba diciendo de qué manera iba a sufrir, iba a morir, se le acerca a Pedro y le dice, Señor, Dios no permita que tal cosa acontezca. Inmediatamente dice la palabra de Dios que Jesús lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú tienes la mirada puesta en las cosas de este mundo, pero no en los propósitos del Padre. Nuestra vida, nuestra confianza enteramente debe de estar puesta en Dios, no en los hombres, no en las cosas materiales, debe de estar puesta en Dios. Esto nos enseña el Señor Jesús con estas palabras. Cuando nosotros enteramente confiamos en nuestro Señor con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro alma, con el espíritu, entonces estamos en buen camino. Como les decía, es inevitable no darnos cuenta que la vida es algo mucho más grande que los afanes, que las tradiciones y las costumbres de este mundo. Es algo que va más allá. Estoy consciente que somos llamados a algo de mucho más valor, independientemente de lo que sea nuestra vida. Somos llamados a algo más grande que nosotros mismos. Somos llamados a algo más grande que simplemente acumular bienes. Pero lo que Jesús nos enseña con estas palabras es que el que solo vive para sí mismo y para las cosas de este mundo, tanto que nunca tiene tiempo para Dios ni para las cosas de Dios y para cuidar de su salvación, la vida de ese hombre es una vida sin sentido. ¿Cuántas personas en el mundo están viviendo hoy sin sentido? ¿Y qué dijo el Señor? Así como en el tiempo de Noé. Se les predicó a todos, pero la gente estaba tan ofuscada en las cosas pasajeras de este mundo, porque debemos de entender algo: las cosas de este mundo son pasajeras. El mundo y la tierra pasarán, no dice así la Biblia, pero su palabra jamás pasará. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Si Dios te permite disfrutar de muchas cosas en tu vida, en el tiempo de vida que tú tengas sobre la tierra, busca la sabiduría de Dios para que hagas lo mejor con eso. Entonces Jesús nos enseña eso, una vida sin sentido. Por eso en Mateo 10:39, en la traducción lenguaje actual, estas mismas palabras las dice de esta manera:
Fíjese bien, aquí cambia un poco el sentido de lo que hemos venido diciendo acerca del que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la salvará. Fíjese cómo dice aquí, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Si están dispuestos a dar de su vida. Llega el fin de semana, es el día de celebrar la fiesta del Señor y no tuvimos tiempo para Dios. Porque vino algo que resolver, alguien a que atender, algo que hacer. Y cuando estamos haciendo eso, estamos viviendo una vida sin sentido. Porque le estamos diciendo a Dios, mi vida, no estoy sintiendo, Señor, que mi vida depende de ti. Porque si nosotros estuviéramos plenamente convencidos que nuestra vida depende de nuestro Dios, siempre tuviéramos tiempo para Él. Siempre Él sería más importante que todo lo demás que hubiera que hacer. Fíjese qué curioso. El Señor estableció un día de descanso en la Biblia. ¿Por qué cree usted que la Biblia habla enfáticamente que el hombre trabajaría? ¿Cuántos días dice la palabra de Dios? 6 días trabajará el hombre. Y el séptimo día, un día de la semana, un séptimo de nuestra vida, se lo tendríamos que dedicar a nuestro Señor. Y no fue una recomendación, fue una ordenanza, una ley. Y algunos hombres en la tierra siguen diligentemente esta instrucción, pero no lo debemos de hacer por tradición, lo debemos de hacer porque lo entendemos. Por eso empecé diciendo, hoy vamos a hablar que siempre debemos de tener tiempo para Dios. Siempre debemos de tener tiempo para Dios. No debe de haber excusas. Para no tener tiempo para las cosas de Dios. Y sabe una cosa, Dios no solamente nos está demandando tiempo para que tengamos un momento de intimidad con Él en nuestras casas, en oración. No solamente nos está demandando que vengamos un par de horas, un día a la semana, al lugar donde nos congregamos. Debemos de tener un corazón desbordante, desarrollar un corazón desbordante que sienta la imperante necesidad de entregarle la alabanza, la gratitud y la adoración a nuestro Dios. Porque eso es lo que nos muestra y nos hace entender que estamos en el buen camino de entender que nuestra vida depende enteramente de Dios. Mire, yo veo gente que no importa cuántos recursos tenga a su alcance, en una semana su condición cambió y ya no está con nosotros. ¿Qué significa eso? Que los hombres siempre debemos de estar preparados, no para esta vida, sino para la vida que sigue después de este mundo. Dice la palabra de Dios, por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla. Pues los que rechazan a Dios cuando Él los llama, les llama la atención aquí en la tierra. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. Y es lo que está haciendo Dios con la humanidad. Está queriendo captar la atención del hombre para que entiendan sus instrucciones, su consejo. El resultado de querer salvar nuestro estilo de vida, nuestro cómodo estilo de vida, es que perdemos nuestra vida eterna.
Les decía la semana pasada, el evangelio, la salvación tuvo un costo muy grande. No podremos nosotros pagar algo mucho menor por nuestra propia salvación. Cuando yo estaba meditando en esto, dije, entonces, ¿qué es la vida del hombre? ¿A qué podemos comparar en la palabra de Dios la vida del hombre? ¿Qué es ese tiempo que Dios te da en este mundo, en la tierra? Y yo creo que la vida del hombre la podemos comparar con la herencia que se le dio al hijo pródigo, o con el talento que se le dio a ese siervo en la parábola de los talentos, al que se le dio solamente un talento. Eso tipifica la vida del hombre, porque vemos claramente que el Señor no espera que escondamos nuestro talento por comodidad, porque no quisimos hacer un esfuerzo. Ni tampoco el Señor espera que con esa herencia de vida la malgastemos en las cosas del mundo, o solamente en las cosas del mundo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿O qué dijo en la palabra que se le dijo al siervo que se le dio un talento y que fue y lo escondió por temor? ¿Qué palabras le dijo a ese hombre? Al primero le dijo, bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y al siguiente también. Pero al comodito, al que dijo, no, lo escondí, no hago nada, de todos modos el Señor me ama. ¿Y qué le dijo? Siervo negligente. La palabra negligente no le dijo siervo cobarde, le dijo no fue por cobardía, fue por negligente, porque no quisiste salir de tu comodidad, porque no quisiste hacer algo más. ¿Qué palabra le dijo? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquel siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué significa cuando el Señor dice el que no tiene? ¿Por qué dice el Señor que ese siervo no tenía? Si le había dado un talento, claro que tenía algo, pero no tenía para Dios. No estuvo dispuesto a trabajar para el Señor, para su Señor, porque el patrón de esos siervos era el Señor. Es el personaje de esa parábola, pero ese siervo no tuvo para el Señor. Y así como estamos tan afanados en nuestra propia vida, en las cosas del mundo, en hacer más dinero, en tener más cosas, en todo lo que es pasajero, el mundo y la tierra pasarán. Estamos tan y tan ocupados en esas cosas que para el Señor no hay tiempo. ¿Y qué dice el Señor? Pues de nada te sirve porque lo vas a perder. Este es lo que le pasó a este siervo negligente. Pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? ¿Por qué le digo que la vida del hombre es como la herencia que se le dio al hijo pródigo? Porque son oportunidades, son capacidades, son talentos. El hijo pródigo no lo había tenido por sus propios méritos. El padre se lo había dado. Usted puede ver en el inicio de la historia, le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. No dijo, dame lo que yo he construido, lo que yo me he ganado. Nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Él nos dio un tiempo en esta tierra con un propósito. ¿Y qué hizo con lo que le dio el Padre? Fue y lo malgastó. ¿Y dónde cayó? ¿Dónde quedó esa vida glamurosa? ¿Dónde quedó ese estilo de vida que fue persiguiendo? Esa vida desenfrenada, ¿dónde quedó? La perdió.
la perdió. Y eso es lo que dice el Señor. Cuando tú solamente estás viviendo para ti mismo y en la manera que tú crees, porque piensas que así eres libre, un día lo vas a perder. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Hasta cuándo fue restaurado el hijo pródigo? Hasta el día que regresó a vivir bajo las reglas del Padre. Ese día fue restaurado. Pero aquí hay algo muy interesante. Mire, yo veo que dice esta historia que este hombre se apartó del Padre. ¿Qué decíamos hace un momento? Cuando el hombre empezó a vivir en la tierra y empezó a apartarse del Padre, ahí empezaron sus preocupaciones, sus problemas. Igual a este hijo también le pasó eso. Se apartó del Padre creyendo que él era libre y podía hacer lo que él quería. Eso no es libertad. Porque lo que nos lleva a una posición decadente, eso no es libertad. Vivir bajo el yugo del Padre, que dijo el Señor, mi yugo es, ¿cómo dice la palabra? Mi yugo es fácil de llevar y es ligera mi carga, dice. Entonces dice, y me llama la atención cuando yo leo esa historia porque dice que se lo gastó en fiestas, ¿en qué más? En borracheras y en mujeres. Yo dije, ¿por qué no me invitó? No. Pero yo veo una cosa, fíjese. Uno puede decir, entonces, ¿qué quiere Dios para nuestra vida? Que vivamos sin disfrutar del mundo, que vivamos austeros, no, eso no está diciendo la Biblia, porque cuando regresó a la casa del Padre, ¿qué hizo el Padre con él? Una fiesta, dice, para celebrar que el Hijo había vuelto. Y hubo un banquete y se le dieron cosas honrosas, dice, se le dio un abrigo, unas sandalias y un anillo de oro. El vivir bajo las reglas de Dios no significa vivir padeciendo, no significa vivir necesitando. Pero el Señor, lo que quiere hablarnos el Señor es que no vivamos una vida sin sentido. Yo quiero decirles algo. Y se lo quiero decir a todas esas personas que piensan que no necesitan vivir bajo la instrucción de Dios, bajo ese yugo del que Dios habla, pero que sí quieren las bendiciones de Dios. Sí quieren la misericordia de Dios para el día de la angustia, sí quieren la provisión de Dios. Quiero decirles que no piense que el llamado que Dios hace hacia los hombres para andar en sus caminos no es para usted. El llamado también es para usted. Si usted desea ser salvo y entrar en el reino de Dios, usted tiene un llamado con propósito divino. Yo no sé del hombre de dónde sacó la idea que podemos vivir bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios, pero vivir a nuestra manera. Cuando uno quiere entrar en un reino, se tiene que sujetar a las reglas del reino. Por lo tanto, dice 2 de Pedro, vamos a leerlo, 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 10 y 11. Dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto.
De este modo nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que reina para siempre. Dios tiene un llamado para todos, pero dice, pero ustedes deben esforzarse a estar en los caminos de Dios, a aprender de los caminos de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay algo que debemos de entender y debe quedarnos en nuestra mente. El mundo es solamente para nosotros una morada mientras tengamos vida para este mundo. Pero nuestro destino o nuestro propósito no son de este mundo. Nuestros propósitos son divinos. Quiero terminar esta prédica con algo. Y muchas veces nosotros, no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero yo quiero que medite este día. Hágase esta pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Porque nosotros le pedimos muchas cosas a Dios. Le pedimos que nos guarde, le pedimos que nos ayude en los momentos difíciles, le pedimos que nos provea, le pedimos que nos prospere. Le pedimos tantas cosas, todos los días. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿O Dios nos llamó a una relación unilateral, de una sola vía? Dios nos llamó a una relación de ida y vuelta. Y la palabra dice claramente que Él está buscando algo de nosotros. Así que nadie que crea que viviendo su vida a su manera podrá agradar a Dios, porque un día se dará cuenta de que estaba en un error y estaba viviendo una vida sin sentido. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pueblo de Dios, ya se les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Fíjese, hermano, que he estado meditando yo acerca de todo esto, de lo que estamos viviendo y de lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que en nuestra vida, si nosotros estamos esperando mucho de parte de Dios, que Dios nos permita hacer muchas cosas, que Dios nos permita vivir muchos años, que Dios nos lleve, como dice su palabra, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Pues no debemos de esperar que eso solamente sea en lo secular, en las cosas del mundo. En nosotros, en nuestra vida, yo quiero que le quede esto en su mente. Debe de haber un propósito divino. Debemos de trabajar para un propósito divino. Porque si no, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué le pedimos más vida, más recursos, más tiempo al Señor, si lo vamos a invertir enteramente en las cosas pasajeras del mundo? Cuando ya no hay un propósito divino, pues no tiene sentido que nosotros estemos aquí. ¿Qué pasó con Elías cuando se metió en la cueva y le dijo al Señor que mejor quisiera estar muerto? ¿Qué pasó con él cuando el Señor le dijo: Elías, ¿por qué estás ahí?
Cuando el Señor vio que él ya no tenía más para dar en su obra, ¿qué le dijo el Señor? Ve y prepárate al que sigue, porque tu tiempo en este mundo ya se terminó. No vivamos solamente para las cosas del mundo. Debe de haber un propósito divino en nuestras vidas. Claro que sí, vamos a salir a trabajar, vamos a salir a buscar las mejores cosas para nosotros, para nuestras familias, pero esa es solamente una parte y no la más importante de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener un propósito divino, uno donde quepa la justicia, donde quepa la misericordia y donde quepa un estilo de vida que se sujeta a las instrucciones de Dios. Si nosotros, creo yo, que si nosotros logramos conjugar esas dos partes de nuestra vida, entonces el Señor siempre tendrá un propósito para nosotros en esta tierra y nos aseguraremos de un día estar en su presencia. Amén.